¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Es la mañana de Luis y es la tarde de Vicente. No es mentira. Bueno, digo esto, Vicente, porque acá en Texas son las 8 de la mañana, mientras que en la provincia de Barcelona, ¿qué hora es, Vicente? Son las 4 de la tarde, las 4:03 exactamente. Perfecto. Así que, bueno, aquí un poquito madrugando y Vicente, pues me imagino que terminando su jornada laboral. Pero bueno, amigos, bienvenidos a Un poco de todo. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un festival importante en Cataluña, que es la Feria del Libro. También vamos a hablar de algunos escritores nuevos que hay por ahí de novedades. Y Vicente nos va a hacer algunas recomendaciones. Así que espero que disfruten esta emisión. Por favor, compartan este video, amigos, y suscríbanse a la página si no lo han hecho. Y también hay que hacer clic ahí a la campanita que aparece para recibir notificaciones del canal, que esto es algo que hacemos sin fines de lucro y es importante que se suscriban, pues para que nos apoyen. Así que le doy la bienvenida formalmente al gran escritor Vicente García Campo. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas tardes. Pues bueno, como siempre, lo primero daros un parte del tiempo aquí en España. Estamos teniendo una primavera con un tiempo muy irregular, es decir, tenemos una primavera típica. Ya. Hoy ni llueve ni hace sol, está nublado, a ratos sí que es verdad que ha salido el sol, ahora se ha ido, dentro de un rato volverá a salir y así andamos. Lo bonito es que en el campo los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Así es. Primavera, es absolutamente tiempo primaveral. Mis épocas favoritas, Vicente, bueno, porque yo siempre he vivido en el desierto, es sobre todo la primavera y el otoño, porque es cuando hay un clima tolerable. Es decir, aquí en Texas, bueno, Texas es un estado bastante grande, casi, no sé si Texas sea más grande que España, ¿eh? O por ahí, ¿no? Es posible. España tiene unos 400 y pico mil kilómetros cuadrados. No sé, Texas. Claro. Y bueno, en la parte en la que yo me encuentro, pues es un calor insoportable, así que mi época favorita es el mes de abril, precisamente en el que nos encontramos, y octubre. Es realmente agradable el clima y bueno, los veranos pues son bastante calientes. Y ahora pues está nublado, cosa un poco extraña en estas zonas, pero bueno, ¿y a ti te afecta el clima, Vicente? Es decir, cuando está nublado, ¿te sientes un poquito No. desganado o no? ¿O estás acostumbrado a...? No me afecta mucho el clima. Si hace sol estoy contento y si llueve también. Claro, La porque verdad es que hay personas que sí, ¿no? sí, Incluso, sí, incluso sí. dicen, bueno, esto no sé si sea leyenda o mito, tú que vives allá me dirás que la personalidad de los gallegos pues es un poco distinta al resto de España por el clima. Y no estoy diciendo que sea una personalidad mala, pero que no sé cómo llamar una personalidad más, no sé si más tranquila, más... ¿Es cierto esto, Vicente, o es...? Sí, sí, no, es cierto. Pero no solamente España es un país que es muy, muy variado. No solamente los Claro. gallegos son diferentes de los andaluces de Ujú. Almería, sino que los catalanes son muy distintos de los andaluces de Cádiz. Los gallegos tienen una forma de ser muy especial, pero no sé si es debido al clima, porque el clima de Galicia es un clima similar a todo el de la cordillera, de la cornisa cantábrica. Llueve Claro. más. Santiago de Compostela es el segundo lugar de España donde más llueve y la verdad es que supongo que sí que les afecta. Yo sé que en la zona norte de Europa el clima afecta mucho. Tienen una tasa de suicidios muy alta, muy elevada, Claro, mucho más claro. alta que aquí en España, que es bastante bajita, Ujú. y lo achacan al clima. Es claro. Eso es Y en interesante. zonas, Ujú. y en zonas de Holanda, debido al viento, parece ser que les afecta un poco a nivel, una cierta locura. Pero no, aquí España es un clima relativamente templado, especialmente en las zonas de costa, entonces no nos podemos quejar. Por algo España es el primer destino turístico del mundo. El Claro. clima es suave, en verano hace calor, tenemos sol, pero nunca hay unos extremos exagerados.
y eso permite pues, que se viva bien y que vengan aquí los turistas. Fíjate que yo viviendo en el desierto toda mi vida, una vez me tocó estar en Seattle, que esto está al norte de Estados Unidos, en el estado de Washington, frontera con Canadá, y es una de las partes de Estados Unidos en las que más llueve y donde casi siempre está nublado. Y bueno, los 2, 3 días pues se me hacía una novedad y ya el cuarto día mi estado de ánimo empezó a bajar y era extraño, era una cosa de, ya estaba desesperado que no salía el sol y bueno, luego ya me acostumbré, pero yo creo que el clima sí tiene que ver con el ánimo y esto yo creo que también tiene que ver con el proceso de escritura, ¿no, Vicente? Es decir, quizás un escritor que vive en una zona lluviosa va a ser una obra distinta a alguien que vive en la costa, ¿no? Por ejemplo, y no nada más un escritor, sino un artista en general, un pintor. Sí, sí, evidentemente el clima influye. No sé hasta qué punto, pero Ujú. lo que sí que es cierto es que autores, por ejemplo, gallegos, Torrente Ballester o Cela, sí que tienen un cierto punto sombrío en todo aquello, todo Claro, aquello que escriben, ¿no? En cambio, otros autores, aunque traten temas un poco más rebuscados, estoy pensando ahora en Blasco Ibáñez o en Azorín, nunca tienen esa oscuridad en los textos. De todas maneras, yo no haría una división de autores por climas, autores atlánticos, autores mediterráneos, porque luego se acaba mezclando todo. claro, Que yo creo que es una mezcla de carácter, del clima, de las lecturas previas y de la vida previa. Un escritor es una amalgama de muchas cosas. claro. Así es. A mí me gusta mucho Diego Basallo, que Ujú. bueno, es compositor, es músico Sí. y pintor también. Ujú. Y es una obra, pues un poquito oscura, un poquito gris. Y yo creo que tiene que ver un poco con la parte donde vive, que es el País Vasco, que es San Sebastián. Bueno, los que no sepan de Diego Basallo, pues fue parte del legendario grupo Duncan Du de los 80s y 90s. Y este era un grupo muy interesante. A mí siempre me gustó porque era la combinación de dos compositores, que era Mikel Erenchun, que luego se destacó más que Diego Basallo, se hizo más comercial y Diego Basallo. Pero siempre me llamaba la atención Diego Basallo, que era como la parte gris de esta banda en cuanto a letras y siempre pues la lluvia muy presente en sus composiciones, el mar también. Me parece que vive en San Sebastián, así que yo creo que de alguna manera el clima, pero pues no hay que generalizar, ¿no? También me imagino Ujú. que habrá personas que viven en climas lluviosos, pues que tienen una literatura que no tiene nada que ver con un estado de ánimo bajo o gris. Ujú. Bueno, Vicente, pues vamos a comenzar con algo muy importante, que es esta festividad de la que ya mencionamos el podcast pasado, Ujú. que es la Feria del Libro de San Jordi. Me gustaría que me contaras más a fondo, Vicente, cómo va este festival, qué se va a hacer. No sé si ya fue tu conferencia o es en estos días, ¿no? Es el No es el día 22, ¿no? el 22, sí. Entonces ya mero. También si nos quieres hablar un poquito de esto y pues te doy la palabra, Vicente. Adelante. Bueno, pues el festival, más que un festival, aquí se dice la Diada de San Jordi. Ujú. San Jordi o San Jorge era un caballero que salvó a una princesa. Bueno, es una leyenda medieval en la cual un dragón pedía un sacrificio de una persona. O sea, la leyenda es en Libia. Y el dragón este pedía, pues se comía todo. Empezó por las ovejas, los caballos, los camellos, se lo comía todo. Cuando acabó de comerse todo, pues empezó a exigir personas. Y entonces cada mes le mandaba una persona para que se la comiera. Hasta que le llegó el turno a la hija del rey. El rey pidió que por favor no se la llevaran, pero como le tocó, pues le tocó. Entonces, cuando la hija del rey iba hacia el dragón para que se la comiera, apareció San Jorge por ahí en medio. San Jorge mató al dragón y de la sangre del dragón salió un rosal. Esa era la leyenda original y que es la que se sigue en Aragón. En Cataluña, como tienen el sistema de marketing es algo más fino, en vez de situarlo en Libia, la leyenda la situaron en Montblanc, que es un pueblo precioso, amurallado. Entonces, la princesa salía de las murallas de Montblanc y justo al pie de las murallas, San Jordi, bueno, en aquel momento era todavía Jordi, todavía no
Semana Santa, pues Jordi, montado en un caballo blanco precioso, con una armadura reluciente, se enfrentó al dragón, pues que por supuesto era feo, de un color gris sucio, y lo venció. ¿Y qué hizo? Ya una vez que lo había vencido y con el público en las almenas allí de Montblanc aplaudiéndole, cogió el cinturón de la princesa y se lo ató al cuello del dragón como si fuera un perrito. Era realmente un poco chulo este Jordi. Lo ató con el cinturón y lo llevó hasta el pie de las murallas para que todo el mundo lo viera. Una vez que llegó allí, le cortó el cuello, la sangre del dragón cayó a tierra y no debía ser tan mala la sangre porque inmediatamente, espontáneamente salió un rosal. Y como era un verdadero caballero de los del amor cortés, cortó una rosa y se la entregó a la princesa. Y de ahí surgió la costumbre de que los señores, el día 23 de abril, día de San Jordi, en Cataluña, le regalen una rosa. Lo que no se sabe muy bien es de dónde sale la costumbre de regalar el libro. Pero como a mí me parece perfecto, tampoco voy a indagar más. La costumbre es esa, se regala una rosa y un libro. Y bueno, tú me comentabas que siempre regalas ambas cosas a tu mujer y a tu hija, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, tengo que reconocer que algún año no les he regalado rosa. Pero Ya. bueno, los productores de rosas de Cataluña, que no se preocupen, que este año les voy a regalar una rosa. Es muy típico aquí a la entrada de las librerías y en las calles, Ujú. puestos con rosas y libros. Mira, qué interesante. Vicente, ¿ya sabes qué libros les vas a regalar o todavía está por verse? A mi mujer sí, pero no lo puedo decir en antena, Ok, muy bien, porque sorpresa. si luego mira el podcast, Sí, pues le quitaremos la sorpresa. así es. Muy bien, Vicente. Bueno, comentando un poquito en esto de la leyenda o las leyendas, pues que a mí siempre se me han hecho muy interesante, ¿no? Esto, bueno, yo ya había visto a San Jorge y es verdad que se representa con matando a un dragón, pero yo no sabía realmente cuál era el significado. Ujú. Y se me hacen dos cosas interesantes de de la leyenda o de las leyendas en general. Primero es su origen oral, que yo Ujú. creo que tiene mucho que ver con el origen de la literatura. Las leyendas son literaturas y todos los pueblos tienen leyendas y cómo estas leyendas se van contando de boca en boca, ¿verdad? Ujú. Y así se van creciendo. Alguien le va, pues, adjuntando otras cosas, por ejemplo, o se van cambiando los lugares, como comentabas con esto de dónde toma lugar el suceso, o lo del libro, que también me dices que es algo pues novedoso que no está en la leyenda, pero yo creo que la oralidad pues va cambiando estas historias hasta que alguien las pone por escrito, Ujú. ¿verdad? Y ahí es donde ya empieza la literatura pues escrita. A mí siempre se me ha hecho muy interesante cómo la literatura tiene un origen oral de boca en boca y luego alguien lo pone por escrito. Sin ir más lejos, pues el poema épico del Mio Cid. Ujú. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que toda leyenda tiene un mensaje detrás, ¿no? A mí se me ha hecho interesante pues tratarle de buscar el lado psicológico, ¿no? A esto de los mitos, de las leyendas, que es algo que hace mucho Alejandro Jodorowsky, o solía hacer, incluso tiene un libro muy bueno que se llama Los Evangelios para Sanar, donde reinterpreta los evangelios. Pues no me gusta la palabra autoayuda porque la verdad Jodorowsky no está dentro de estos autores de autoayuda, pero sí pues para tener una función curativa. Yo creo que todas las leyendas en el fondo pues son para eso, ¿no? Es decir, cómo se puede interpretar esto de matar al dragón y que del dragón surja una rosa, pues desde un punto de vista jodorowskiano, acabo de inventar esa palabra, pues quizás el dragón es tu inconsciente, ¿no? Y es este monstruo que tienes que vencer y de todo esto, pues saldrá algo bueno que es una rosa, ¿no? Y bueno, me pareció muy interesante esta leyenda de San Jorge. Ahora sé por qué San Jorge se representa siempre con un dragón. Bien, y
Y bueno, y esto de que sea el 23 de abril realmente es algo que no conocía, así que muy bien, Vicente. Y bueno, ¿cómo es este festival? Es decir, ¿cuánto dura? ¿Qué autores van a participar este año? Si nos puedes hablar un poquito de eso, Vicente. Bueno, pues la Diada de Sant Jordi Mm. dura un día, es el día de Sant Jordi. Es una fiesta multitudinaria, curiosamente no es festivo en Cataluña ni en el resto de España, que en parte se ha copiado la tradición. En Aragón es fiesta, es el día de Aragón, el día de San Jorge es el día de Aragón, pero aquí que es mucho más festivo, la gente sale a la calle después de trabajar o durante la mañana y las calles principales de todas las ciudades se llenan de puestos de librerías. Normalmente las librerías, aparte de mantener su local, lo que hacen es sacan puestos a la calle y están llenos. Es muy bonito ir por el Paseo de Gracia, en general en Barcelona o en Gerona, las capitales catalanas o cualquier pueblo, cualquier ciudad medianamente poblada de Cataluña, que hay varias, se montan unos festivales de libros muy bonitos. Festivales en el sentido de paradas. Autores, todos los autores participan, ya sean catalanes, madrileños, gallegos, porque creo que el otro día lo comentaba, en un solo día se vende aproximadamente un 10 o un 15% de la facturación del Wow. total. Primero es mucho dinero, segundo es una fiesta, para los escritores es una maravilla, incluso escritores desconocidos, la gente pasa por allí, les preguntan y se firman y se dedican libros. Y no solo escritores de literatura. Hoy, bueno, el día 22, el día 23, el día de San Jordi, pues te encontrarás firmando pues, todo tipo de personajes de toda ralea, desde políticos hasta cocineros, deportistas, cualquiera que haya aprovechado para sacar un libro en España, hay dos momentos claves. El uno es el 23 de abril y el otro es, por supuesto, a la salida del verano y en Navidad. O sea, tres momentos serían. Esto los editores lo conocen muy bien. Pero yo creo que el mejor momento para editar un libro, cuando más tirón tienes y detrás tienes un buen aparato publicitario, es San Jordi, porque la gente está con las dos orejas abiertas y las antenas puestas porque quiere comprar un libro que le agrade a su pareja, a su hijo, a su mujer o para él mismo. Yo reconozco que es el único día que no piso las librerías porque están llenas. Compro antes, procuro comprar un poco Vicente, antes. entonces esta festividad es algo no nada más de Cataluña, sino que se extiende al resto o en otras provincias también, ¿o? En origen es una festividad solo catalana. Lo que Ya, pasa es que como es una fiesta muy bonita sí. y además es una fiesta que es cultural, sobre todo las librerías del resto de España, Ujú. no sé si en Europa en alguna zona también lo hacen, no lo sé, no tengo ni idea, pues lo han copiado y claro, y bien copiado está, porque es muy interesante. Yo recuerdo que en el año 91 me pilló haciendo el servicio militar en Extremadura y estaba en Badajoz y en Cáceres. Y también allí se celebraba el día del libro, el día de San Jorge que dicen ellos. Evidentemente no es como la festividad aquí, que se vive mucho, pero sí que las librerías sacaban los libros a la calle y la gente se empezaba a animar a comprar libros para regalarlos ese día. Claro. Es una fiesta bonita, ¿eh? Reconozco que está muy bien. Imagino que hay charlas, ¿no? Sí, Y por supuesto, hay todo tipo de presentaciones. eventos, firma de libros, Y este año firmas de libros hay menos, hay por muchas el... librerías que, bueno, han preferido no hacer presentaciones de libros por el tema de la COVID. Yo mismo participo, no estaré en ninguna librería, estaré en la biblioteca de Llinars Ujú. con un aforo limitado, pero bueno, sigue siendo una fiesta y si hace bueno, pues la gente podrá estar en la calle con las mascarillas, por supuesto, pero bueno, seguirá siendo un acontecimiento cultural de primer orden. Claro. Oye, Vicente, acabas de tocar un tema importante que dices que es un día donde se vende la gran parte del producto, ¿no? Por así decirlo, em, que las librerías hacen negocio, etcétera. ¿Aún se lee en España? Es decir, Sí, sí, sí. desde tu punto de vista, ¿todavía es buen negocio una librería? ¿Todavía es buen negocio ser escritor? Lo digo desde el punto de vista, pues, económico, porque Ujú. pues ser escritor es una profesión para muchos. Sí, sí. Es decir, Bueno, es rentable, es decir, todavía es algo
que deje dinero desde tu punto de vista como escritor, Vicente, tú que estás en ello? Bueno, desde luego no es como en los años 90. Claro, Internet ha hecho mucho daño por varios motivos. Uno de ellos es que ocupa el ocio de las personas. exactamente. Otro es, bueno, pues se piratean libros, aunque esto yo creo que es secundario. Luego los libros en digital, la facturación es mucho más pequeña. Si alguien lee libros en digital es más pequeño. Y es muchísimo más fácil conseguir libros también, Y mucho más barato. mucho más barato. Entonces, bueno, pues para los escritores, desde luego no es como en los años 90 que se vendían unas cifras de libros muy elevadas. Lo cual no quiere decir que no se lea, ¿eh? Yo creo Ya. que nunca se había leído tanto en España porque hay una promoción de gente joven que es relativamente aficionada a la lectura. Todo el mundo va a los colegios, se intentan hacer campañas de lectura y se lee. Evidentemente, lo que ocurre también es que como ha aumentado el nivel cultural de la población, también hay muchísimos más escritores. El pastel es Exacto. algo más pequeño y hay más gente a repartir. Y en la literatura, al contrario de lo que ocurre en la música, en música, por ejemplo, el 98% de la facturación se reparte entre el 2% de los músicos. Estas cifras son reales. En literatura, esta situación no es tan exagerada, pero las grandes editoriales cada vez copan más el mercado. Y los escritores que no trabajan con grandes editoriales, sus niveles de ventas son muy pequeños. O sea, con suerte vendes unos 3.000, 4.000 libros y eso estoy hablando de un libro con premio, ¿eh? Si no, las cifras son todavía más pequeñas. Claro. Pero eso no quiere decir que no se lea, ¿eh? Se lee y bastante. Y bueno, yo creo que mi pregunta podría ser más general y yo creo que no es tanto si todavía se lee en España, mi pregunta yo creo que sería si todavía se lee en el mundo, ¿no? Sí. Y, y yo creo que en efecto Internet ha hecho mucho daño, Mm. sobre todo en cuestiones de que ya estas nuevas generaciones pues lo quieren todo rápido, es decir, tienen todo a la mano, tienen toda la información a la mano que no, desde mi punto de vista, no se utiliza como debiese utilizarse, sino que más bien esto ha creado pues la cultura ¿cómo no sé cómo llamarlo, del zapping, del zapeo, es decir, de Sí, del zape. todo verlo rápido y los niveles de concentración, pues yo creo que han bajado. Entonces, yo creo Mm. que ahora es más difícil para una persona adentrarse en un libro o tratar de empezarlo, siquiera porque están acostumbrados a leer estos mensajes rápido y bueno, Mm. lo que viene después, lo que viene después. Y yo creo que sí ha hecho mucho daño Internet en ese aspecto. Y no, yo creo que no Internet, más bien las redes sociales, ¿no? Las redes Sí. sociales que también han acaparado, como bien dijiste, el ocio de las nuevas generaciones, de los jóvenes. Entonces sí, yo creo que es un negocio ahora no tan bueno como lo era pues en los noventas y antes pues ni se diga, ¿verdad? En los ochentas, en los setentas, donde realmente la literatura pues era parte del ocio de las personas, Mm. ¿verdad? En lugar de meterte a Facebook o a Instagram o todas estas cosas, pues se leía un libro, ¿no? Mm. Bueno, y el lector, perdona que te interrumpa, era un lector más culto, eso sí que hay que Claro, claro, reconocerlo. El tipo de literatura que está funcionando ahora es una literatura más sencilla. El escritor cada vez se tiene que autocensurar más, según qué palabras no las puede poner. O sea, un autor como Cela, por ejemplo, hoy en día sería impensable porque la mayor parte de los lectores no entenderían lo que dice en el libro. O sea, tienes que andar con mucho cuidado, oraciones sencillas, o sea, te has de y, n- autocensurar, y es la no palabra. no ofender a nadie, ¿no? Es decir, no caer en esto Ah, bueno, alguna mención que ya te vayan a decir que eres un machista o algo y te lo sí. censuren por cualquier cosa, Bueno, como está pasando no nada más con la literatura, sino con todas las artes, ¿no? Con el cine, incluso con las redes sociales. bueno, a mí esto no me preocupa porque como no vendo muchos libros, pues escribo Claro, lo que me da la gana. De todas maneras, no soy un escritor polémico. Me muevo en unos marcos de naturaleza, montaña, claro. novela un poco sentimental. Entonces no toco aspectos políticos o sociales. Pero bueno, si alguna vez se da el caso, desde luego no voy a ser políticamente correcto cuando escribo.
De hecho, soy profesor y a veces tengo problemas con los alumnos. El otro día estábamos tratando la Celestina y, Sí, por ejemplo, les dije, bueno, la vieja alcahueta esta, claro, claro. y me dice un alumno, oye, no se puede decir vieja. Digo, ¿qué? ¿Que no se puede decir vieja? Estás tocando un tema muy, muy interesante, muy importante. Ujú. Y claro, Esta corrección política en la que estamos en estos tiempos, que desde mi ujú, punto de vista ha llegado a unos niveles de estupidez tremendos. sí, Y claro, yo estoy de acuerdo en que sí había ciertas cosas que había que cambiar, es decir, los tiempos van cambiando, pero yo creo que se ha exagerado esto a tal grado que uno ya como profesor pues no puedes decir ciertas cosas, es decir, y decir la vieja alcahueta, pues yo lo entiendo porque pues estás utilizando el lenguaje dentro del contexto histórico en el que se ujú, escribió la obra. Entonces, eh, yo creo que ya estas nuevas generaciones es algo que no lo entienden y eso también es una censura que hay en la academia. ujú. Eso es Sí, sí. también algo interesante. Es decir, porque yo siempre como profesor también les digo, bueno, vamos a estudiar la obra dentro del contexto histórico Ujú. para que no digan luego, ay, es que Cervantes es un machista, ¿sí? O Fernando de Rojas, ¿no? Es un misógino porque la vieja alcahueta, ¿no? Es decir, estamos en esta corrección política eh, que ya es como vivir en una cápsula, ¿no? En Ujú. algo eh, en una censura, pues, que está llegando a unos niveles de miedo, ¿eh? Desde mi Ujú. punto de vista. Y no nada más en la literatura, está en el cine, está en muchas, acá en Estados Unidos, creo que, no sé si ya se hizo, pero querían censurar películas como Lo que el Ah, viento se llevó porque la cuestión de la esclavitud, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, pero bueno, y entonces yo creo que es muy importante enseñar la literatura o enseñarle el arte dentro del contexto histórico para que realmente se entienda. Y este es un problema, Vicente, al menos que yo veo en la academia americana. Es decir, en la academia americana ya no se enseña literatura. Así de sencillo, así de... ujú. Ahora, esto no quiere decir que los departamentos de literatura y lengua hayan desaparecido. No, no han desaparecido, pero ya no vas a encontrar una clase donde te enseñen el Quijote como lo enseñaba lo que ahora se considera la vieja guardia. Es decir, que te lo enseñaban dentro del contexto histórico, Ajá. sin meter crítica moderna, sin meter filosofía moderna, sin meter estudios de género, sin meter estudios culturales, etcétera, etcétera, modernos, sino que se enseñaba cómo se debe de enseñar, que es dentro del contexto histórico, Ujú. ¿verdad? Es decir, es una, para mí el estudiar literatura y sobre todo cuando uno está lidiando con literatura antigua, pues uno es como un arqueólogo, ¿verdad? Es Sí. decir, si un arqueólogo se encuentra un sarcófago, pues no lo va a estudiar desde el punto de vista del feminismo, ¿no? O desde el punto de vista, no sé, de algo, una teoría moderna, ¿no? Bueno, esto lo va a estudiar desde el punto de vista histórico. ¿A qué periodo pertenece esta momia o este artefacto? ¿Sí? ¿Por qué lo encontramos aquí? ¿Cuál es la relación con el entorno de la época, etcétera? Entonces yo creo que ese es un problema muy grande de la academia actualmente y no estoy hablando de ninguna universidad, ni estoy hablando de nadie en específico, porque no va a faltar quien ve este video que me conozca y piense, ah, ya está hablando mal de tal persona, o ya está hablando mal de tal universidad. No, no. Aclaración. Ese es un problema que yo he visto en tres universidades en las que he estado aquí en Estados Unidos y en las tres es lo mismo. Ya no se enseña literatura. Bueno, se enseña, pero no desde un contexto histórico, sino que se enseña desde quieren verla con una perspectiva moderna, que Ujú. para mí eso te arruina la obra y terminas no enseñando nada. Eso es mi Sí. punto de vista. Y ya profesores que realmente enseñen la obra dentro de su contexto, pues ya quedan pocos. Es decir, ya todas estas nuevas generaciones,
es pues ya ver una obra, pero desde los preceptos de nuestra época, ¿sí? Es Sí, sí. decir, que si hay que si el Cid era un machista, ¿no? Por decirte una cosa, que si, imagínate a autores como Hemingway, que es una literatura, pues, que se considera, pues, muy varonil, pues ya empieza a ser mal vista, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que ese es un problema y aclaración. Lo- Esto está pasando en todo Estados Unidos y no es pedrada a ninguna universidad en específico. Ujú. Es un punto de vista que yo he visto. No sé en España, Vicente, tú que también pues eres profesor, Ujú. también No, ves esto. en España el problema no es tan, creo que no es tan grave, entre otras cosas porque como aquí nadie le da importancia a la literatura, puedes explicar lo que te dé la realísima gana. Entonces no hay problema. Sí que hay escuelas perspectivistas que explican pues, lo que dices tú, pues el Quijote desde el punto de vista feminista, no sé qué, no sé cuánto. Claro, Pero tampoco interesan en exceso, porque cuando hablas del Quijote tú estás, ya sabes que es del año pues, 1505, o más o menos por ahí, y la época que es. Entonces ya lo sitúas y no creo que sea un problema principal aquí en España en mm, cuanto a eso. Sí que hay una cierta corrección política impuesta o semi-impuesta, pero no creo que lleguemos a los niveles de Estados Unidos ni de lejos. Aquí hay bastante libertad en ese sentido y yo creo que es por esto que tan sencillo que te he comentado, que como la literatura no le interesa a nadie, pues puedes hacer lo que te dé la gana. Siempre hemos sido un poco chapuceros en España y para algunas cosas eso es muy bueno. claro. Sí, bueno, acá importa en el sentido de que si eres un tradicionalista, por así llamarlo, es decir, enseñar literatura como tal, como literatura, no te van a ver con buenos ojos. Es decir, te ven ya como un antiguo, un anticuado. Ya, ya, ya. Este, incluso te voy a contar una anécdota. Y una vez enseñé una clase a nivel graduado, a nivel de maestría de literatura española del siglo XX y en el temario no incluía ninguna escritora, eran puros hombres. Y a mí pues no se me hizo nada, es decir, teníamos que cubrir pocas novelas, así que no fue una cosa conscientemente de yo haber dicho, "Ah, voy a dejar a las escritoras fuera", sino simplemente dije, me voy a enfocar estas obras, perdón, hombres, dedicar a me voy a enfocar a estas obras que pues todo dio la casualidad que eran escritas por hombres. Y en el primer día de clase, una alumna levanta la mano y me dice, pero ¿por qué aquí no hay ninguna escritora? Como si yo hubiera discriminado o estuviera en contra de las escritoras, nada más por ser mujeres, lo cual no es ni el caso, ¿no? Bueno, hay grandes escritoras que yo he enseñado en otros cursos y pues no supe qué responderle, pues le dije, pues no, este, y bueno, esta chica no volvió, se dio de baja del curso porque no había ninguna mujer ahí, ninguna escritora. Y bueno, ya uno queda como machista, que yo pues para nada soy machista ni discrimino, ¿verdad? Pero yo creo que son estas nuevas generaciones y esto yo creo que tiene mucho que ver con esta corrección política, con todo esto movimiento de género que está bien, o sea, hasta cierto punto está bien, pero yo creo que hay niveles, ¿no? Hay niveles y ya cuando empieza a afectar lo que puedes escribir, lo que puedes enseñar, Ujú. eh, lo que puedes representar en una obra de arte, pues yo creo que ahí es donde está el problema, ¿no? Ya cuando te limitan y te censuran. Pero bueno, son los tiempos que Bueno, estamos viviendo y ujú. hay que adaptarse y hay que fluir con el río. Yo ya no enseño literatura por lo mismo. Es decir, yo enseño lengua que estoy muy contento porque a mí siempre me ha gustado mucho todo esto del lenguaje como tal, pero no enseño en parte porque pues ya no se puede abordar la literatura como yo la abordo, que es desde
el contexto histórico, sobre todo, y con mucha filosofía y teología, pero filosofía y teología de la época, ¿sí? Es decir, de que utilizó el escritor. Entonces, como yo ya no enseño literatura, pues esto que ya no puedo enseñar en las universidades por lo mismo, porque yo ya no encajo, pues lo transmito aquí en mi canal. Es realmente yo por eso abrí este canal para poder hablar de gente que ya ni se enseña. Pío Baroja, Schopenhauer, tú dices esto ahora a las nuevas generaciones que están estudiando lengua, literatura y se van a quedar pues a lo mejor han oído el nombre de Pío Baroja, pero pues ni idea. Schopenhauer en la literatura de Baroja o Unamuno, en relación a, pues a la teología, en relación a Kierkegaard, etcétera, etcétera. Es decir, eso ya no se enseña. Entonces, pues yo creo, yo le recomendaría a si hay algún académico por ahí que me esté viendo que esté no muy conforme con lo que se puede o no se puede enseñar, pues que hay otras plataformas, ¿no? Como, pues como es YouTube, ¿no? Y utilizarlo para, pues para transmitir en mi caso, pues el estudio de la literatura como yo creo que se debe de hacer. No que yo esté diciendo que sea la única manera, pero si ya no se puede hacer de tal manera en la universidad, pues lo voy a hacer en YouTube. Y mira, Vicente, mejor porque si antes me escuchaban 30 personas, pues ahora me escuchan 500, miles y bueno, Sí, entonces sí. el mensaje llega más. Es decir, yo creo que eh, siempre, siempre hay una rendija por la que se cuela la luz. Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre lo he tenido. Diría Leonard Cohen. ¿Mm? Sí. Bueno, yo no soy tan fino como Leonard Cohen, pero lo que sí tengo claro es que si no te dejan entrar por la puerta, pues entra por la ventana. No te cortes Exacto. un pelo. Bueno, yo tengo que decir que aquí en España yo no soy un escritor polémico, no sé si soy políticamente correcto o no, pero nadie nunca ha tocado una sola línea de lo que he escrito. Nadie, a no ser algún alumno y en parte por falta de formación o de madurez, me ha corregido nada de lo que he dicho. Y bueno, si te parece, ahora podemos empezar de cara a San Jordi, podemos empezar a recomendar algún libro. No sabía que esa vena que he tocado de políticamente incorrecto te iba a afectar tanto, no tenía ni idea. Fíjate que sí, pues sí es algo que sí pues no que me afecte, pero sí se me hace que estamos viviendo en una época donde la corrección política está llegando a niveles peligrosos, ¿eh? Es decir, de censura, donde muchas obras ya se están, pues se están etiquetando de una mala manera y por lo mismo ya se están, pues, desechando, ¿no? Por cuestiones que a mí me parecen, pues estúpidas, ¿no? Sí, sí, Es sí. Bueno, decir, no te preocupes, estaremos aquí la resistencia. ¿Eh? sí, sí, pero bueno, no, tampoco esto es un discurso sobre la No, corrección política ni nada, eh, pero, pero sobre todo lo que sí me preocupa, y esto es algo sí serio desde mi punto de vista, es que la academia, al menos en Estados Unidos, y no estoy hablando de una universidad, vuelvo a especificar, esto yo lo he visto en varias, esto es algo, pues quizás hasta un poquito global, es que ya no se enseña la literatura como tal, ya se enseña otras cosas, se sustituye muchas veces por eh, el cine, por música, donde se debiese de enseñar pues literatura, ¿no? ujú. Y vuelvo a enfatizar dentro del contexto histórico. Pero bueno, Vicente, no te quito más tiempo. Ah, Yo sé que nos quieres recomendar varios escritores. ¿Qué nos traes por ahí? bueno, nada más un par de escritores. He leído, la verdad es que he leído bastante desde el verano pasado para acá y quería hacer una recomendación de autores. Lo que me ha ocurrido ha sido que cuando me he dado cuenta de los autores que había leído, muchos eran extranjeros y yo me quiero centrar en autores pues españoles o hispanoamericanos. Entonces voy a hacer una pequeña recopilación muy, muy breve de autores españoles que me han llamado muchísimo la atención de estos últimos meses para acá. Y el primero sería una chica, no creo que la conozcas, se trata de Chus Lago y
el libro es este, es un libro, Chus Lago es una aventurera gallega, por cierto, de Vigo, así que aunque yo no la conozco personalmente, quizás tenga un carácter así un poco retraído, ¿no? Sí. Un tanto gallego. Bueno, pues su libro, que ganó el Premio Desnivel de Literatura del año 2020, tiene el bonito título, a ver si lo puedo poner aquí, ¿se ve bien así? Sí, él es. Ujú. El espejo de hielo. Y todo el libro, todo el libro es una gran metáfora sobre el hielo, toca diversos aspectos. Toca desde la aventura vivida, la vida como aventura, pero una vida en la cual ella, cuando uno explica una novela de aventuras, cuando uno explica aventuras, suele centrarse en la parte aventurera, cómo he llegado hasta aquí, cómo he subido esta montaña, ya por ejemplo ha subido el Everest, ha cruzado la Antártida, y explica el proceso. Ella no, lo que hace es te explica lo que una vez que ha conseguido subir a esa montaña más alta, ha conseguido cruzar la Antártida, las sensaciones que la invaden. Y claro, Eso está muy interesante, ¿eh? sí, tiene una prosa preciosa. Es un libro muy, 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 muy Y, y, finito. y perdón por mi ignorancia, Vicente, pero ¿es conocida en España ella o...? Sí, no es Sí, un personaje mediático, ni mucho ujú, menos. En el mundo montañero sí que se la conoce. Había ya. escrito un par de libros antes, sobre huellas de gigantes, por ejemplo, en la que escribía sobre el Everest, Everest fuera de la Tierra, Qué y un libro interesante, ¿eh? infantil, Facta y Pamba, este no lo he leído, en el Machapuchare o algo así, que no me maten los editores de Chus Lago, y sobre todo lo que tiene es eso, tiene una prosa fina, dulce, musical, y como nada más se centra en los momentos místicos, digamos. En el fondo es una mística. En el programa anterior hablábamos de la mística. Pues ella Mm. es una mística del hielo y ha conseguido transmitirnos todas esas sensaciones, ha conseguido pasarlas a palabras y lo ha hecho a base de, pues eso, de pequeñas recopilaciones de lo que yo llamo relatos ensayísticos. Porque la parte narrativa, hay algo de parte narrativa, pero acaba siendo un ensayo. Y es una fórmula que le ha funcionado, la verdad es que muy bien. Algunos de los relatos son especialmente interesantes respecto, por ejemplo, de las personas, ¿no? El pensamiento de las personas. Hay uno que titula El rinoceronte en su círculo, que es una experiencia, yo lo había vivido con los osos polares en el Zoo de Barcelona, y es de cuando los animales se vuelven locos. En este caso, el rinoceronte está encerrado en un círculo imaginario y no sale de ese círculo. Y ella lo que pretende con este relato es que salgamos las personas de ese círculo imaginario en el que a veces nos cerramos, porque ella es una aventurera y la aventura consiste en eso, en salir de lo conocido, de la tierra conocida, del mundo conocido y llegar a un punto en el cual ella lo expresa también con una metáfora, la metáfora de la cuerda, nos sintamos completamente ajenos, solos y desprotegidos. Y en ese momento es cuando sacas lo mejor de ti. En ese momento que estás en el centro de la Antártida o estás en lo más alto del Everest, allí solo, Mm. ese es el momento que Chus graba en el hielo o se ve en el hielo y surge este gran pequeño libro que es el espejo del hielo, que a mí cuando lo leí, la palabra es que me encandiló. Y es premio desnivel, premio que tú ya ganaste, ¿verdad? Sí, 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 yo lo gané. Yo gané el premio Desnivel en 2015. Desnivel es una editorial que está especializada en temas de literatura de montaña. Claro. Y, pero bueno, que hay grandes escritores que han ganado el premio Desnivel. No lo digo por mí, por supuesto. Pero por ejemplo, David Torres, que fue el primer ganador del premio Desnivel, es un autor ya consagrado, con muchos libros publicados y que, bueno, está en el círculo de Vilamatas y todo este grupo de escritores. Es, Y es, bueno, y yo lo creo que a mí recomendaría. siempre me ha llamado mucho la atención estos paisajes de hielo, la nieve, la Antártida. Yo creo que Sí, para mí son como lugares místicos, ¿no? Ahora, antes que mencionabas el misticismo, es decir, un lugar tan llenos de silencio, ¿no? Y pues este paisaje y el frío. Así que se me hace interesante por ese lado y por otro lado se me hace interesante
que son, me imagino, una especie de diarios, ¿no? De aventura. No es exactamente un diario, por eso te decía que normalmente en los libros de montaña o de Ujú. aventura lo que se suele contar es cómo transcurre la aventura. Claro. Ella no, ella se despoja de todo eso y Ujú. nos da la esencia nada más, el por qué ha llegado allí y lo Ok, que ha sentido cuando lo ha ok. conseguido. Entonces, más personal, más, Más personal, sí, sí, sí. bueno, muy, muy interesante, Vicente. Sí, Y claro, ella te podría explicar, pues eso, en algún momento hace una pequeña pincelada de cuando va a hacer la travesía de la Atlántida, pues intenta, Antártida, ujú. intenta arrancar el trineo que lleva detrás con 70-80 kilos de peso. Casi no puede, pues, y en cambio y tiene por delante 4 o 5 mil kilómetros Y de bueno, andar. ahora que mencionas eso de que no podía, bueno, por eso fracasó la expedición inglesa, ¿no? De esta Atmundsen, Scott, Amundsen, sí, eran los ingleses contra los noruegos, ¿no? sí, Scott. Y Scott, exacto, era Scott y Amundsen. Y Scott, que va con una, no me acuerdo cuántos eran en la expedición, llegan, pero no pero mueren todos, ¿no? Y en parte mueren porque me parece que no llevaban, no me acuerdo, eran perros, ¿no? Eran perros lo que llevaban los noruegos o que estaban más acostumbrados al frío, que les ayudaban a cargar todo lo que llevaban. Bueno, no me acuerdo, pero esta historia siempre es interesante, ¿no? Esta historia de quién llega primero a la Antártida y esta carrera entre Inglaterra y Noruega. ¿Qué otro libro nos tienes, Vicente? Yo sé que Sí, bueno, traes por pues ahí el... de la misma editorial, nada más una pincelada, un libro que también me gustó mucho. Otra escritora, nada más señalarla, Patti Blasco, Andando la vida. Es también un libro, bueno, pues precioso. Es curioso que esta Me, editorial me- de me- montaña. me gusta mucho la portada, ¿eh? Y la portada es de un pintor de aquí español que se llama Sergio Marín, Ujú. que la representa lo que es la parte de la novela, porque la autora se considera mujer tortuga, mujer mariposa. Hay momentos en los que se siente como una tortuga, está por ahí representada la tortuga, pesada, agarrada a la Mm. tierra, y otras veces que se siente como una mariposa, siempre trabajando con metáforas. La Claro. metáfora, pues la mariposa que te lleva al viento, ¿Y etcétera. ella también es alpinista o algo así? O... Patti Blasco es escaladora. Claro, ok. Es una escaladora española. Creo que ya se ha retirado, pero bueno, es una deportista de élite. Fue directora de la revista Escalar Ujú. y ahora mismo, pues no sé exactamente a qué se dedica. Oye, Vicente, algo interesante es que muchas veces en el exterior se piensa en España en cuanto a paisaje en que es una meseta. Y Oh, yo creo, oh, no, yo sé que no, pero se tiene esta imagen y yo creo que mucho tiene que ver las representaciones del Don Quijote, de Don Quijote, sí, sí. de Cervantes, porque de hecho en Don Quijote no todo transcurre en una meseta. Bueno, también está Sierra Morena, Sí. está la playa, está todo tipo de lugares. Pero yo creo que en la cultura popular, cuando se representa Don Quijote, siempre se representa pues en estos llanos, ¿no? Y Sí. los molinos al final, y se piensa en España como un lugar de mesetas. Yo llevo estudiantes cada año y se sorprenden porque vamos a Cuenca y pues Cuenca, tú sabrás, es una zona montañosa, es una zona en donde hay sierra, están dos ríos que ahorita no recuerdo los nombres. Y algo que también se sorprenden es que tú me corregirás, porque tú que eres un experto, España es el segundo país más montañoso de Europa, ¿no? O esto es, sí, 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 ¿verdad? sí. Es el segundo más montañoso de Eso, Europa, claro. Es eso que es interesantísimo. España es el segundo país más montañoso. Creo que el primero, ¿cuál es? Suiza, ¿no? Suiza, sí, sí. Entonces Podría es algo que... serlo, no ¿Mm? sé muy bien en qué se basan para este criterio, porque Italia también es muy montañoso, porque Italia tiene al norte los Alpes y luego Sí, todo lo que es el trozo de la bota está partida por la mitad, como si fuera una columna vertebral por los Apeninos. Pero bueno, claro. España es muy, muy montañosa y bueno, aquí mismo si te abriera la ventana, si te girara la cámara, verías montañas al fondo, pero es que hay montañas al fondo, pero es que hacia adelante también tengo montañas y detrás de estas montañas están los Pirineos. O sea, Wow. tenemos muchísimas montañas aquí, gracias a Dios por las montañas.
Bueno, también es lo que ha hecho esa diferencia de caracteres entre las diferentes zonas de España, porque las montañas Claro. dividen, los valles unen y las montañas, los ríos unen y las montañas dividen. Y eso tendrá que ver también con la fragmentación Sí, por de supuesto. España durante siglos, que no hubo cortes estables hasta muy tarde Sí, y sí, sí. Nos eh, movíamos por las vías naturales, claro, todo ese tipo de cosas. Bueno, y ahora, después de presentarte a dos chicas, a sí. Chus Lago y a Patti Blasco, Bueno, voy a amigos, pres- para que vean que no somos machistas, ah, ya no, no, yo aquí, para mí los libros no tienen sexo. sí, Los hay buenos y malos. Y si lo ha no, escrito una mujer, pues perfecto. Y si lo ha escrito un hombre, lo digo a broma. ah, no, no. No, nunca me he fijado en eso, yo la verdad es que no. Ahora es otro de los libros que me ha llamado mucho la atención. Lo digo por la corrección política. Ah, sí. Pues este libro el año pasado estaba, en el mes de julio, estaba andando por León y pasé por delante de una librería y lo vi anunciado. Y digo, anda, si el señor este ha sacado un libro nuevo. Y me llamó la atención el título. Estoy hablando, bueno, tú lo conoces bien, ¿eh? Estoy hablando de Sánchez Dragó, Sí. Galgo Corredor. Ujú. Bueno, pues así como, por ejemplo, Chus Lago, pues la aventura de la vida de Chus Lago es ese conocimiento, ese largarse para llegar a un conocimiento interior. Galgo Corredor podría ser también un libro de editorial Desnivel, porque es que no para quieto, es un libro de aventuras. La Claro, diferencia es que Sánchez Dragó se toma la vida como si fuera un toro y se claro. dedica a torear al toro, a correr delante del toro, a hacerle un quiebro al toro o a coger el toro por los cuernos. Es un personaje A, muy, muy, muy peculiar. a cargar la suerte. A cargar la suerte, sí, sí. Que de hecho Y bueno, cuando... tengo esa frase aquí tatuada. Ah, muy bien. Para mí representa bastante eso que viene de la tauromaquia, ¿no? Que Sí, es sí, sí. precisamente, pues, correr delante del toro, ¿no? Correr delante del toro, sí, sí. Mm. Y bueno, aquí es un libro. Él en principio trata aquí los años guerreros, que van del 53 al 64. Ya te Sí, digo que te está engañando, porque sí. él va Ujú. para adelante, para Exacto. atrás, Ujú. tan pronto está hablando de su niñez como te está hablando pues, de los últimos sucesos que le han ocurrido. Claro. ¿Por qué traigo este libro a colación? Es una autobiografía de un autor que no es nuevo, lleva muchísimos años escribiendo. Yo no he leído mucha cosa de él, he leído El Camino del Corazón, una novela, yo creo que de las que quedarán en España del siglo XX. El Ujú. resto de su narrativa no tiene ese nivel. Luego es el autor de Gárgoris y Avidis, que lo Ujú. tengo, sí, está ahí. Ahí está. Que es la última edición, ¿no? Esta que tienes. Sí, sí, yo tengo la última edición de Gárgoris Si y no, Avidis. si la puedes mostrar, Vicente, a Sí. nuestros queridos espectadores. No, nada más que habla, Vicente, porque si no, no te enfoca la cámara. Ah, vale, de acuerdo. Sí, pues este es el Gárgoris y Avidis. Ujú. Yo lo había visto este libro, un vecino mío, debajo de mi casa vivía un escritor que se llamaba Eduardo Pons y Sí. lo tenía, lo había ojeado, pero claro, yo era muy jovencito en aquella época y la mitad de las cosas no las entendía. Eh, Este libro es un filón para los escritores. Cualquier señor que quiera escribir y se quede sin argumentos, echa una ojeada aquí y alguna cosa extraña va a conseguir para escribir un thriller, dos, tres o 300. Mira, me esperas un momento, Vicente, y te traigo mi edición. Y te cuento la anécdota de esa edición que es muy buena. Te voy a Ah, contar dos vale. anécdotas. Bueno, si quieres voy hablando yo Si, y cuento. si quieres, recita un poema en lo que Ah, vengo. mira, pues Bueno, voy a aprovechar porque dime. hay un autor que yo pensaba que solo lo conocía yo. Sí. Y Sánchez Dragó resulta que lo conocí en el bar de la Facultad de Letras. Ah, pues adelante, Vicente. Voy por él. Bueno, pues ahora que me deja solo Luis, pues os voy a presentar un autor, un poeta español de altísima calidad. No es un autor que se estudia en las universidades, los licenciados en filología en general no tienen demasiado conocimiento de este autor, en los institutos, por supuesto, no se estudia. Y yo llegué a él hace muchos años y me sorprendió que apareciera en la biografía de Fernando Sánchez Dragó, lo cual no es raro porque nombra a la mitad de la España cultural y política de aquella época, de aquellos años. Pues este autor es Claudio Rodríguez y yo tengo aquí una edición que me regalaron hace un par de años, para mi cumpleaños, por cierto,
Y me hizo muchísima ilusión el hecho de que descubrieran que tenía afición por este poeta. El poeta es Claudio Rodríguez. Ah, buenísimo, ¿eh? Sí, sí, es una maravilla. Y bueno, yo es un autor que lo releo bastante, pero voy a leer nada más el primer poema, porque mantiene el tono durante todo el libro, durante todo el primer libro, aquí hay varios, y dice así, dice, siempre la claridad viene del cielo, es un don, no se halla entre las cosas, sino muy por encima, y las ocupa, haciendo de ello vida y labor propia. Así amanece el día, así la noche cierra el gran aposento de sus sombras, y esto es un don. Bueno, podría seguir leyendo porque tiene una sonoridad y es un autor que tiene facilidad, se nota que tiene facilidad, aunque no escribió mucho a lo largo de su vida, pero no escribió más por temas biográficos suyos, bueno, de algunas malas costumbres que tuvo, no voy a decir cuáles son, o bueno, simplemente por la vida, no le apetecía escribir más, pero desde luego lo que escribió es, bueno, esencia poética. Yo lo Claro. recomendaría también fervientemente, aunque no era de los libros que tenía pensado recomendar, que eran sobre todo Chuslago y Sánchez Dragó. Si a alguien le gusta la poesía y quiere conocer un autor no nuevo, porque no es nuevo, ya murió, nuevo en el sentido de que es poco conocido, señores, con Claudio Rodríguez, señoras, con Claudio Rodríguez van a acertar de pleno. Y te cedo Así la es. palabra. Bueno, fui por mi edición de Gárgoris y Avidis, que es esta, que es una edición pues más vieja que la de Vicente. La de Vicente está publicada por Planeta, que es Sí. la más nueva, y esta creo que es de Círculo de Lectores. Y voy a contar la anécdota de cómo conseguí esta edición, que por cierto, mira qué bonito, Vicente, qué bonita la pasta y todo el trabajo. Y pues por aquí lo tengo pues firmado por el mismo Ah, Dragó. Así que esto tiene pues un valor importante para mí. De hecho, tengo muchos libros de Dragó firmados por él porque una vez que fui a su casa me dijo, te voy a regalar libros. Entonces empezó a sacar y le dije, bueno, pero fírmamelos todos, ¿no? Y me dice, bueno, no te voy a poner una dedicatoria tan larga porque duraría horas, pero al menos mi firma. Así que por ahí tengo algunos. Bueno, yo conocí a Sánchez Dragó en bueno, conocerlo no personalmente, sino intercambiar correos electrónicos en el 2016. Y así estuvimos intercambiando correos pues relacionados a temas académicos en cosas en las que yo estaba trabajando en esa época, investigaciones. Y pues, es una persona bastante humilde, Sánchez Dragó, debo reconocer, muy accesible. Y entonces voy a España en el 2019, antes de la pandemia, a llevar estudiantes de un programa que tengo yo aquí en la universidad en la que trabajo y daba la casualidad de que él presentaba uno de estos encuentros eleusinos, que para los que no sepan, pues son encuentros que, bueno, antes de la pandemia se llevaban a cabo, me parece que dos veces al año, dos o tres veces, y se abordaban temas sobre todo de espiritualidad, de misticismo. Y bueno, dio la casualidad que cuando yo iba a estar ahí en España, en Cuenca, que es a donde voy, iba a haber uno de estos eventos en Segovia. Entonces, yo acá a escribir un artículo que tenía que ver con el tema que se iba a tratar y pues me invita Sánchez Dragó a Segovia y, y ahí es donde lo conozco por primera vez en persona, después de años de estar intercambiando correos. Entonces yo tenía, creo que era El Camino del Corazón, es la única obra que tenía de él, pero no me la llevé, se me olvidó. Entonces, estando yo en Cuenca días antes de conocerlo en persona, pues yo quería pues conseguir un libro para que me lo firmara, sobre todo el Gárgoris y Avidis. Y si algo no tiene Cuenca, una disculpa si alguien de Cuenca que nos esté viendo, pero no me dejará mentir, son buenas librerías, o al menos yo no conocí, a lo mejor sí hay una buena librería que yo no conocí, pero fui a las que estaban ahí en el centro y pues no, ninguna tenían libros de Sánchez Dragón, nada más encontré una que tenía
la obra que acaba de sacar en ese entonces, que era este libro que hizo con Santiago Abascal, que es como una conversación entre Santiago Abascal y Sánchez Dragó. Bien. Y la verdad no me interesaba mucho ese libro como para que me lo firmara. Yo quería algo más pues representativo y sobre todo que no tuviera que ver con algo político. Y no te miento, Vicente, yo ya dije, no tenía tiempo para ir a Madrid y buscar el libro o pedirlo, entonces ya me resigné a que no iba a llegar con un libro para que me lo firmara. Un día antes de que yo me fuera a Segovia, ando por ahí en Cuenca caminando y casualmente me topo con una tienda de antigüedades, ¿no? Como de cosas así de los 80, juguetes, vinilos, más que nada, y pues me llamó la atención. Y estoy ahí, veo que tienen una sección de libros ahí usados y le pregunto al que atendía. Le digo, oye, ¿no tendrás nada de Sánchez Dragó, así de pura casualidad en ese pequeño montón que tienes ahí de libros? Y me dice, sí, creo que por ahí anda algo. Y viene con esta maravilla. Dice que me costó baratísima, estaba toda llena de tierra. Y, y bueno, cuando se la enseñé a Dragó, pues sí, le hizo ilusión que llegara con esta ilusión. Pero pues Gargoris y Avidis ha habido muchísimas ediciones, no llevo la cuenta. Bueno, esa es mi anécdota con esto, que fue una especie de sincronicidad, ¿no? De alguna manera todo se juntó para que yo pudiera llegar con este libro y que me lo firmara. Y, y la segunda anécdota es algo que cuenta Dragó en el último programa que hicimos sobre Dalí. No sé si ya lo viste, Vicente, pero que No, todavía no y tiene muy buena pinta porque Sánchez Dragó y Dalí juntos tienen que dar muchísimo juego, ¿eh? sí, no, tiene buena pinta y ha tenido éxito el programa porque es de todos los videos que he subido. Bueno, el que más vistas ha tenido ha sido el de donde conversamos sobre Cela Ah, y ahora parece que porque llegó a 1000 vistas en 2 días, cosa récord para mi canal y yo creo que para un canal de literatura en general y sigue subiendo, parece que a la gente le está gustando. Bueno, en ese programa cuenta la anécdota de que cuando Dalí murió, me parece que Dalí vivía en Figueras, sí, el- Juan la, Figueres. la casa donde él vivía la tuvieron cerrada a cal y canto por mucho tiempo. Yo no sé si meses o años, ¿no? Pero nadie podía entrar porque se la estaban disputando pues el gobierno catalán y el gobierno español. Entonces había ahí algo que no se resolvía legalmente y la casa era resguardada pues por un celador, no sé, o un Ujú. guardia, ¿no? Y el guardia pues no dejaba entrar a nadie. Entonces cuenta Dragó que en ese entonces tenía una novia muy guapa que después se lió con alguien ahí de Figueras y, y fue a la casa de Dalí y que esta chica pues haciendo uso de su belleza convenció al guardia de que la dejara entrar. Ujú. Entonces que esta chica entra a esta casa que era como una cámara mortuoria de Dalí donde todo estaba intacto, imagínate, y empieza a recorrer los pasillos, etcétera, etcétera, y entra a la habitación donde Dalí dormía, que Dragó la describe, o como se la describió esta chica, muy parecida a la habitación de Felipe II en el Escorial. Sí, sí, Mm, sí, es una habitación muy austera, que una cama así, pues normal, ¿no? Pequeña, una mesilla de noche y casi, casi es todo, ¿no? Pero que en esa mesilla de noche había un libro y el libro que había era Gárgoris y Avidis, ah, es decir, como que fue quizás lo último que estaba leyendo Dalí o que Princesa Sánchez Dragó, eso fue un gran honor que la única obra que estaba ahí era el Gárgoris y Avidis. Ahora sí que será verdad, será mentira, no lo sé, pero al menos la historia pues es bonita, ¿no? sí. La verdad es que me cuadra, ¿eh? El libro este Gárgolis y Avidis en la mesilla de noche de Dalí. Yo creo que este tipo de literatura a Dalí le tenía que gustar, ¿eh? Sí. Por el tipo de personaje que era. Yo también tuve ocasión de estar en la casa de Dalí, a la parte de fuera, en todos esos años que estuvo cerrado y luego entrado cuando ya la abrieron al público. Y no recuerdo la habitación de Felipe II en el Escorial, pero la habitación de Dalí, la habitación de matrimonio, digamos, matrimonio que a veces él estaba solo, porque la mujer estaba en el castillo de Púbol, Sí. en- cerca de Palafrugell. Ujú.
Lo que tenía de original era muy austera, es cierto. Una cama, a la derecha tenía la ventana que daba al mar y enfrente de la cama un espejo, orientado exactamente al punto de donde salía el sol por las mañanas. Excelente. Y él de esa forma decía que era el primer español en ver salir el sol todos los días. Ya. Y además Im- probablemente era verdad, porque Cadaqués está muy al este, así que seguramente era cierto. Imagino que por esa ventana veía los cisnes, ¿no? Porque tenía cisnes Sí, tenía que cisnes, sí. ponía, bueno, a él no, pero uno de sus criados les ponía como unas luces para que él los pudiera ver en la noche que andaban ahí en el mar. Pero bueno, Vicente, volviendo a Galgo Corredor, vamos a saltar de Gárgoles y Avides a Galgo Corredor. Sí. A mí se me hizo un libro pesado, pesado de leer. Eh, Quizás porque es, ¿cómo te puedo explicar? O quizás no es muy de mi interés Vale. esa época, que es esta época de los años 50, los años 60. Y fue un libro que sí se me hizo una lectura un poquito pesada. No estoy diciendo que sea un mal libro. Desde un punto de vista histórico, yo creo que es muy importante porque sí cambia mucho la perspectiva de lo que era vivir bajo Franco, ¿no? Sí. Yo creo que ahí te da una perspectiva totalmente diferente, lo que era ser un preso político, sobre todo. Y claro, el libro está lleno de anécdotas interesantes, pero como te comentaba en alguna ocasión sobre ese libro, lo que más me llama la atención o lo que más me gustó es cuando Dragó habla de cosas recientes, porque salta, como tú Mm, dices, de esa época a anécdotas, pues ya de estos últimos años. Y las anécdotas de estos últimos años creo que le dan color a la narrativa. Y en lo personal, quizás fue lo que más me llamó la atención, pero no digo que sea una obra mala, sino simplemente es un tema que a mí no, pues no estoy muy mm, interesado, aparte porque cuenta sobre muchas anécdotas con personas pues que yo desconozco, pero algo que sí tiene ese libro es que, por ejemplo, Claudio Rodríguez u otros escritores que ya mucha gente no conoce, pues ahí de alguna manera él los revive, ¿no? Cuando cuenta su amistad con ellos en la Facultad de Letras, y bueno, Dragó también estuvo estudiando cine. Y dice Dragó que este es el primer libro de sus memorias, que todavía le faltan como tres más. mm. Entonces yo estoy esperando. A mí me interesaría más el que viene, que es que espero lo haga, que tiene que ver con el exilio. El exilio, todos Bueno, los años, los viajes. ¿Mm? en realidad es el segundo libro de memoria. El primero fue Ah, sí, tienes Historias razón. de la infancia, El estos de días los días azules, azules. Sí, sí, escritor tienes de la razón. infancia, que era el Tienes tomo razón. aquel de Que, Machado. que ese se me hace un libro mejor y yo creo que tú estás de acuerdo también, ¿no? Sí, El de esos días azules. sí, sí. A mí este libro me ha gustado bastante en el sentido de que, por ejemplo, la historiografía oficial española ahora tiene tendencia a considerar los años anteriores al 75, Ujú. pues digamos que en blanco y negro. Yo Exacto. no soy muy mayor, pero yo del año 70 al año 75 ya tengo uso de razón. Y te Ya. aseguro que lo único que había en blanco y negro era el nodo. Por lo demás, en España nos lo pasábamos en grande. Mis padres, que eran emigrantes de la zona norte de España, que vinieron a trabajar a Cataluña con una mano delante y otra detrás, vivían felices y contentos. Y en el bloque todo el mundo estaba feliz. Y oías a las señoras cantando y se era feliz. O sea, yo cuando escucho a la gente diciendo que en aquella época todo era triste y apagado y tal, pues yo no sé de dónde están hablando, desde luego de Barcelona, ¿no? Porque, bueno, debajo de mi casa vivía un exiliado político, era Eduardo Pons Prades, y vivía Antonina Rodrigo, que es una escritora de primer orden, eh, autora de Mariana de Pineda, de la biografía de García Lorca, la primera biografía de García Lorca que por aquella época Wow. circuló por España. O sea, estábamos todos alegres. Eduardo Pons Prades era un hombre que había pasado la guerra civil, había pasado la Segunda Guerra Mundial como preso de los nazis. Tenía las manos, a mí me impresionaba muchísimo. Las tenía así del frío que había pasado. Y sin Claro. embargo, todo el mundo estaba alegre. La gente lo había pasado mal, pero había alegría.
Y eso es algo que él lo refleja muy bien aquí Y en el libro. volvemos a lo mismo con esto que hablábamos de la academia. Por ejemplo, aquí en la academia se suele enseñar que España bajo Franco fue terrible, ¿no? Es decir, Bueno, si claro te que hubo metieras, cosas malas, no estoy diciendo que no hubo cosas, no, hubo cosas, eh, yo no, no, pero, pero tampoco no puedes decir esto es blanco y esto es negro, ¿no? Es decir, acá se polariza mucho. La época bajo Franco, todo negro, y luego después llega la democracia y ya todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Lo cual tampoco fue así, ¿verdad? Es decir, no, sí, hay algunos aspectos. En general, España está mucho mejor ahora de lo que estaba en la época de Franco, es más rica. Y ujú, es un país que está, aunque ha bajado del año 2006 para acá, hubo unos años que España pues, realmente tenía una fuerza y una motivación y unas ganas de hacer cosas muy claro. impresionantes. Después de la crisis, es cierto que ha bajado el pesimismo español, que siempre está por ahí Bueno, escondido, pues en los 90 hubo una voluntad enorme, ¿no? sí, En después de los Juegos Olímpicos, los pues Juegos Olímpicos, exactamente. bueno, el nivel de riqueza de España creo que subió hasta el puesto 8 o 10 del mundo, con una Claro. población de apenas 40 millones de habitantes, por Ujú. delante de países como Brasil, bueno, que son países de 200 y pico millones de habitantes, o como México, que tiene el doble de población, etcétera, por delante de Australia, por delante de Corea del Sur. Vamos, ahora no se está tan alto, es cierto que se ha bajado a nivel económico, se vive mejor hasta cierto punto, o hay algún tipo más de libertades, porque hay esto que llaman democracia, que no sé hasta qué punto siempre es la mejor opción, pero bueno, es la que tenemos y la hemos elegido entre todos y tenemos que conseguir que funcione bien. Pero Y lo que ahora, es, ahora políticamente están las cosas ahí un poco, bueno, como en todos los países, ¿no? Un poco hay claro, derechas, izquierdas y siempre están un poco cabreados. las dos Españas, ¿no? Encontradas, Sí, bueno, yo te voy a decir, enfrentadas. eh, yo recuerdo una frase, la contó mi abuelo, no sé dónde la sacó él, que define la política perfectamente. Y me decía, Vicente, dice, la política es como una cerda que tiene 10 tetas y 20 cerditos. Mientras 10 cerditos chupan, los otros 10 se quejan. Sí Pues es. es así. Y bueno, pues ahora en el gobierno está, aquí en España hay una coalición de izquierdas, Ujú. pues los del otro lado se quejan. Claro, Pero eso pasa en todos los así sitios. es, en todos lados, No, lo no me mismo. preocupa nada la Ujú. política, no, me es bastante Claro, indiferente. No. En ese sentido no soy un buen contertulio. exacto. No, pues yo tampoco, pero viendo un poco, leyendo un poco las noticias, pues sé que andan las cosas por ahí, pero pues tiene razón, como todo el mundo, y más ahora con este tema de la pandemia que nos ha puesto de cabeza a Mm. todos y la política también, a todos nos ha puesto pues de cabeza. Y Bueno, bueno, si me Vicente, dejas, ya, sí, yo creo que ya para acabar, ¿no? Que si no nos ujú, iremos de tiempo. Me gustaría acabar de recomendar dos libros. Uno, para darle rabia al señor Dragó, te voy a sí. decir, chincha, chincha, que tu hija escribe mejor que tú. Ah, Es, no, y él lo dice, ¿eh? ¿él lo dice? Ah, Ujú. bueno, entonces me callo. Bueno, Este no sé si, libro, si mejor, pero sí la considera muy bueno, buena escritora. Ujú. escribe diferente. Así como Dragó toca todas las teclas, Sí, ella es más intimista. ujú, Aquí habla de la familia, de la familia materna. claro. A mí el libro me gustó, pero a la que realmente le gustó mucho, mucho fue a mi mujer. Y por eso lo recomiendo, porque generalmente las que compran libros son las mujeres. Y para acabar, digamos que yo no soy una persona religiosa, pero si hubo algo parecido a un santo, a una divinidad, cuando yo era joven, era esta persona que ha sido un gran divulgador de naturaleza y pues bueno, desde aquí me gustaría homenajearlo un poco ahora que hace pues unos cuantos años de su muerte. Murió en marzo del año 80, pues va a hacer 41 años. Hace 41 años. Odile, ¿cómo se pronuncia el Odile? Odile, Odil. sí, sí. Odile Rodríguez, muy bien. Su mujer era francesa y Odile es un nombre francés. Supongo que se pronuncia Odile. Odile. Odile Rodríguez de la Fuente, que es la hija. Y con Muy eso bien. acabaría. La verdad es que hemos hecho un programa así Pues extraño. sí, de hecho un poquito largo, pero está bien. Bueno, hemos hablado. Habíamos dicho que lo íbamos a dejar en una hora, pero bueno, ya no, no Bueno, pasa nada. Si la conversación sigue, pues sigue, ¿verdad? nos lo Ya perdonarán. gracias a toda aquella persona que lo vio completo. Porque luego
uno dice, ah, ya lo vieron 100 personas, pero realmente 20 fueron las que lo terminaron. Así que muchas gracias, amigos, por verlo. Eh, Te propongo, Vicente, que para la siguiente emisión hablemos de la literatura y el silencio. Ah, vaya, pues tendría que haber dejado el libro de Chuslago para ese momento. Bueno, pues lo podemos volver a mencionar o No, igual pero podemos quedarnos callados toda la hora, sí, porque como es literatura y el silencio y nos quedamos callados, Vicente, ya que el silencio dice más que las palabras. ¿Qué te sí, parece grabarnos en silencio, así como en meditación y eso sea la emisión vale, que viene? No, seguro. es mentira. Pero no, lo que sí es, en serio, ¿qué te parece literatura y el silencio? Tengo por ahí un librito Sí, de Pablo de Ors, que es otro autor, sí. pues, moderno, ¿no? Se podría decir. Es nieto de Eugenio Dors, me parece. Nieto de Eugenio Dors, que se llama, que el otro día, por eso se me ocurrió, porque el otro día lo saqué, no me acuerdo para qué, que es un libro sobre, bueno, ya hablaremos de ello, Vale. la emisión que viene. Pues muchas gracias, estimados espectadores. Gracias, Vicente, que tengas muy buena semana y pues seguimos en contacto. Adiós.